Nuestro Señor Jesucristo nos salva para hacernos sus ovejas, para hacernos sus hijos. Este es el propósito con el que el Señor nos salva. Su propósito. El Señor nos salva para hacernos pertenecerle a Él, estar bajo su nombre. Pero sí, antes de ser salvados, nosotros, sin darnos cuenta, pertenecíamos a un Dios que no podíamos entender, bajo el nombre de ese Dios. En cuanto a ese Dios, ahora entendemos que dentro de la Gran Babilonia está Satanás el diablo, y miles de millones de ángeles caídos. Antes pertenecíamos a Satanás el diablo y los ángeles caídos, viviendo en el vacío, sin ninguna esperanza. Y Satanás el diablo, los ángeles caídos, nunca dijeron que si creíamos en ellos, tendríamos vida eterna. Nunca lo mencionaron. Y también sabemos que ellos tampoco pueden obtener la vida eterna, e incluso ellos mismos serán destruidos y arrojados al lago de fuego y azufre. Pero ahora decimos que el Redentor nos salva para hacernos pertenecer a su nombre. Nuestro hermano Heber, para que los hermanos y hermanas entiendan. Un hermoso testimonio. Nosotros todavía compartiremos lo que acabamos de hablar, este testimonio de la hermana Zawan, a los hermanos y hermanas. Fue en el año 2024, tal vez en abril o en algún otro mes. Olvidé si fue en abril. En ese momento, la hermana Zawan soñó con Heber, en lo alto del cielo. La hermana Zawan estaba arrodillada en el suelo, postrada en el suelo, mirando constantemente hacia el cielo, diciéndole a Heber: hermano Heber, sálvame. Hermano Heber, sálvame. El hermano Heber miró seriamente a la hermana Zawan. En ese momento, la hermana Zawan vomitó una serpiente. Esa serpiente, vomitada en el sueño, esa serpiente ya había sido despedazada en pedazos. Entonces, esa serpiente era un ángel caído, o un espíritu maligno, que controlaba a la hermana. Esa serpiente era el antiguo Dios de la hermana Zawan, aunque ella había oído hablar de Dios y del Señor. Sin embargo, no se había vuelto completamente hacia el Padre Celestial y el Señor. Por lo tanto, en ese momento, aún no había sido salvada. Pero desde que conoció al hermano Heber, y escuchó la verdad, y la aceptó por completo, ella fue salvada. Ella fue salvada. ¿La salvación de quién obtuvo? En el sueño, ella soñó que era el hermano Heber quien la salvaba. Y el Señor también le dijo a Heber: sí, yo soy el Señor Jesús que da vida a los hombres. Es decir, que el hermano Heber es el Señor Jesús que da vida a los hombres. Entonces, la hermana Zawan, después de ser salvada, ¿a quién pertenece ella? Pertenece al hermano Heber, pertenece a Dios, y pertenece al Señor porque todos deben pertenecer a Dios. Bajo el nombre de Cristo y del Espíritu Santo, se convierte en oveja de Dios, en oveja de Cristo, en oveja del hermano Heber. El Espíritu Santo es Heber. Resulta que nuestra salvación es para convertirnos en hijos bajo el nombre del Redentor, convertirnos en la heredad del Redentor. Así es como nos damos cuenta, que resulta que una persona debe obligatoriamente aceptar la salvación del Redentor, debe aceptar al Señor, y también aceptar al hermano Heber. Con esta salvación, nosotros podemos pertenecer al nombre de Dios, porque estos dos hijos son la puerta de las ovejas, son para toda la humanidad. El camino, la verdad y la vida. Son estos dos hijos quienes hacen que la gente regrese al lado de Dios. Y también hacen que todos pertenezcan al nombre del pastor, es decir, pertenecer a el nombre de estos dos hijos. De esta manera, nos damos cuenta de que las personas redimidas deben pertenecer a el nombre de Dios, del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, estos dos hijos tienen el poder de salvar a las personas. Entendemos que estos dos hijos en el futuro, ahora el Señor ya está sentado a la diestra del Padre Celestial, y en el futuro el hermano Heber se sentará a la siniestra del Padre Celestial. Entonces, estos dos hijos tienen el poder de destruir a todas las naciones y pueblos, y también tienen el poder de destruir al diablo, a Satanás, a los ángeles caídos, y a la Gran Babilonia. El Padre Celestial dio la autoridad a estos dos hijos. El Padre una vez profetizó, diciéndole esto a la serpiente. El Padre le dijo al diablo Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú le herirás en el talón, y él te aplastará la cabeza. La descendencia de la mujer, es decir, el hermano Heber, aplastará la cabeza del diablo. Eso significa que tiene el poder de destruir a los ángeles caídos, espíritus malignos y falsos dioses, haciendo que aquellos dioses que están destinados a ser malditos sean destruidos, y así poder salvar a sus propios hijos,
llevándolos de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿por qué? ¿El Señor y Heber pueden salvar? Hay una razón, y es que estos dos hijos son los hijos de Dios el Padre Celestial. Son los propios hijos de Dios Jehová. Solo el Hijo del Creador tiene ese poder para salvar a las personas de las ataduras del pecado, de los espíritus malignos y de las tinieblas. Hace no mucho tiempo, un día, la hermana Zawan fue atacada severamente, por lo que se debilitó extremadamente. El hermano Heber tampoco sabía qué decirle para que se fortaleciera. Entonces, el hermano Heber oró continuamente. Luego, después de irse a dormir, aquella noche, el hermano Heber usó su pie para pisotear a varias serpientes, destruyendo a varias serpientes. Es maravilloso. Las pisoteó con el pie, las pisoteó con el talón. Hubo varias serpientes, cuyas cabezas fueron aplastadas, donde cada una de las serpientes era más grande que un tazón grande, incluso un poco más. De todos modos era como el muslo del hermano Heber, cerca de la parte de la cadera. Así de grande. Serpientes muy grandes. Eran así de grandes. Y luego, una de las serpientes, su cabeza, era como esta. Como el tipo de cabeza de un delfín. Heber usaba su pie para pisar su cabeza, esta serpiente. Y luego, una de las serpientes, también se parecía un poco a la boca de un cocodrilo, e iba a atacar. Iba a morder al hermano Heber. Quería morder. Pero, sin esperarlo, ya, su cabeza fue aplastada por Heber. Incluso su nido, su cueva de serpiente, también fue pisada. Y fue derrumbada por las pisadas. La aplastó hasta la muerte muy fácilmente. Es porque la descendencia de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Esto fue hace no mucho. Este asunto ocurrió a principios de este mes, creo. Parece el sueño de principios de este mes. Está diciendo que el Redentor de la humanidad tiene el poder de destruir al Dios de la humanidad. Destruir a los falsos dioses de la humanidad. Es decir, destruir al Dios de este mundo. Es decir, destruir a los ángeles caídos. Al diablo Satanás. Es decir, solo el Redentor puede destruirlos. Entonces el Redentor salvará a la gente de las garras de esas víboras, de las garras de los ángeles caídos y de los espíritus malignos. Esta es, del Redentor, clase de gracia. Y entonces, en la misma noche, después de tener ese sueño, habiendo pasado tal vez una hora o algo así, el hermano Heber volvió a soñar. En el sueño soñó que toda la humanidad entraba en una engañada, esta prisión. En una prisión de engaño. Haciendo que toda la humanidad, todos fueran esclavizados trabajando para una fuerza oscura. Para una fuerza oscura. Trabajando, sufriendo y siendo atormentados. Al principio, todos pensaron erróneamente que entrar allí era algo bueno. Así que todos entraron. Pero tampoco sabían que entrar era una estafa. Después de entrar, todos fueron esclavizados allí. Muy difícil, siendo esclavizados allí, sin poder salir. A medida que envejecían, se hacían más y más grandes. Se resignaron a estar allí, como esclavos, siendo esclavos de una fuerza oscura. Entonces, el hermano Heber en ese momento también era un esclavo allí. El hermano Heber, en el sueño, Heber vio y dijo: tengo que salir de esta oscuridad. Entonces, ¿cómo se puede salir de este dominio de la fuerza oscura? El hermano Heber quería estar alerta, porque tengo a Dios el Padre Celestial, para estar alerta y acercarse a Dios. Así que también fingió trabajar para ellos. Pero, mientras fingía trabajar, mucha gente también iba al baño, al servicio y cosas por el estilo. Heber también fue. Sin embargo, cada vez que iba al baño, al orinar, solo dejaba salir la orina de su cuerpo. Solo dejaba salir un tercio, dejando 2/3 dentro de su cuerpo, para hacer que su cuerpo se sintiera incómodo. El propósito de la incomodidad era para estar alerta y orar, para estar alerta y acercarse a Dios, para que Dios tuviera misericordia de Heber. Bien, pasó de esta manera, pasó en el sueño. Después de unos días, el hermano Heber descubrió que el hermano Heber intentaba liberarse de la cuerda que ataba al hermano Heber. Lo maravilloso es que el hermano Heber, con un pequeño esfuerzo, su cuerda, como si estuviera esposado por la espalda, pero normalmente no se nota. Nadie se daba cuenta de que tenía una cuerda, pero aún así no podían escapar. Cuando Heber decidió escapar, fue cuando se dio cuenta de que estaba atado por una cuerda. Pero antes de decidir escapar, uno no sabía que estaba atado por una cuerda. Podían trabajar libremente, todos podían trabajar, pero había una invisible especie de cuerda que los ataba. Heber rápidamente se liberó. Y después de liberarse, empujó y abrió esa gran puerta oscura. Al empujarla, se convirtió, de entre toda la humanidad,
en la primera persona en salir del dominio de la oscuridad. Entonces se despertó del sueño. Después de despertar, sintió en su espíritu que el hermano Heber salvaría a la humanidad, haciendo que la humanidad, de la atadura de la oscuridad, regrese a la luz. Entonces, lo que aquí se llama como una prisión en la oscuridad. ¿Qué es esa oscuridad? Es el mundo del diablo Satanás. El mundo de toda la humanidad bajo el diablo Satanás. El mundo de toda la humanidad está gobernado por el poder de la oscuridad. Este poder de la oscuridad es el espíritu del diablo Satanás, el espíritu de los ángeles caídos, que domina a todas las personas. Entonces, el hermano Heber, ¿por qué pudo liberarse? Más tarde Heber descubrió que el hermano Heber fue salvado por Dios desde el vientre materno. Fue creado por Dios, como hijo de Dios y del Señor. Fue creado por Dios y el Señor, como su propio hijo biológico. El hermano Heber en la carne no tenía un padre terrenal, solo a Dios y al Señor, quienes en el vientre materno ya habían creado al hermano Heber para ser su propio hijo, al igual que el Señor Jesucristo, en el vientre materno, en el vientre de María, era el Hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús no tuvo padre entre los hombres, y con el hermano Heber fue igual. Más tarde, se dio cuenta de su identidad, y más tarde, supo cómo acercarse estrechamente a su Padre Celestial y a su papá. Entonces, el Padre Celestial Jehová y el hermano Heber, papá definitivamente nunca abandonará a Heber. No abandonará a su propio Hijo que creó entre la humanidad, y el Padre Celestial y el Señor establecerán a este Hijo como el Salvador de la humanidad, dado que Él salió de la oscuridad, y también vivió una vez en la oscuridad. Entonces este Hijo sabe cómo pastorear a sus ovejas, para que todas las ovejas se libren de el control de este poder de la oscuridad, se libren de este mundo de oscuridad, del control del Dios falso de este mundo de oscuridad. Él se ha librado, y así pueden volverse al Dios verdadero, bajo el nombre de Dios, del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se puede salvarlos? Es haciendo que ellos acepten al Redentor, es decir, aceptar al Señor Jesús que salva a la humanidad, y también aceptar al hermano Heber. Así, el hermano Heber y el Señor tendrán el poder de salvar a las personas, de salvar a todos los que creen, librándolos de las ataduras del pecado y del control de la oscuridad, para que finalmente, de la oscuridad, se vuelvan a la luz. Y cuando llegue el momento, el Padre Celestial Jehová le dará gran autoridad al hermano Heber, y el Señor también dará gran autoridad al hermano Heber, y hará que la autoridad del hermano Heber venza a todos los ángeles caídos, venza la autoridad del demonio. Entonces destruirá a estos dioses falsos de la humanidad, y a los ángeles caídos y demonios. Los destruirá a todos. Así pues, toda la humanidad ya no estará bajo el control de las fuerzas de la oscuridad. Entonces, toda la humanidad, tal vez en un instante, habrá millones de personas que, de la oscuridad, de esta atadura controlada por la oscuridad, se volverán a la luz. La luz es Jehová, el Padre de todas las luces, y el Señor Jesucristo, el Señor de todas las luces, y también el hermano Heber, el Hijo de todas las luces. Es decir, todos dejarán a los dioses falsos y se volverán al Dios verdadero. En cuanto a dejar a los dioses falsos serán destruidos, los ángeles caídos serán destruidos, Satanás será destruido. Entonces habrá muchísima gente que muy fácilmente, con solo quererlo, podrá librarse, con solo desear en su corazón librarse. Entonces muy fácilmente se librará, a menos que en su corazón no quiera aceptar al Señor, no quiera aceptar a Heber, con solo quererlo, se librará muy fácilmente del control de la oscuridad y se volverá a la luz. Así es como sabemos que el Redentor salva a las personas, es decir, que originalmente las personas estaban bajo la autoridad de los ángeles caídos y de Satanás, y salvar a las personas es querer que las personas estén bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.